Muy buenas a todos y bienvenidos a Roleta de Record, soy Sergi Castañé y hoy dentro del especial del Festival de Sitges de este año toca la review del film The Villainess o La Villana, una cinta que ya causó revuelo en el Festival de Cannes y que ahora pretende hacer las delicias del Festival catalán. Un film de acción dirigido por Byung-Gil Koo y protagonizada por Kim Ok-bin, la coprotagonista de Thirst de Park Chan-wook. Desde su más tierna infancia, Sookie ha sido entrenada para convertirse en una asesina sin piedad. Cuando Madame Won, la jefa del servicio de información de Corea del Sur, la recluta como agente durmiente, le ofrece una segunda oportunidad. Danos 10 años de tu vida y tendrás tu libertad. Pero cuando dos hombres entran en su vida, los secretos de su pasado aparecerán. Las reminiscencias de este film al célebre Nikita de Luc Besson son enormes. Podríamos tildarlo casi de un remake, sin embargo también sería una falta de respeto a un film muy bien trabajado, sobre todo en las secuencias de acción que son Made in Asia, y es más, el uso de la cámara subjetiva al estilo Hardcore Henry es impresionante y le da un estilo a las escenas de acción que son francamente impecables. Además, Kim Ok-bin hace un papel verdaderamente memorable. Es débil y sensible cuando tiene que serlo y dura como una piedra cuando la ocasión así lo requiere, sin recurrir a excelencias del género. La película, por desgracia, no es perfecta y ojalá hubiera sido así, porque sinceramente hacia la mitad de la película se pone plan culebrón drama y casi se vuelve una película aburrida y predecible. Los hombres del pasado que aparecen con ella tienen, la verdad, cero química y la credibilidad de las relaciones de la protagonista con estos dos maromos, la verdad es que son francamente frías. Y vale que ella sea una asesina, pero incluso cuando ves que ella se pone sensible, ves que le falta algo a esa relación para que tenga esa magia que hace que te enganches a los dramas. Y pues creo que le falla en eso. El resto, la verdad, es muy recomendable. Así que vamos con las valoraciones. En IMDb ha conseguido un 6,5, en Metacritic un 62 sobre 100, y son notas muy bajas porque en el Roleta de Record le vamos a dar un 8 porque es una película muy buena, muy recomendable si te gustan las pelis de acción, pero que tiene ese fallo de hacerse sensiblera que hace desmerecer una notaza que la verdad se merecía. Recordad que las valoraciones son personales y que si tenéis la vuestra pues podéis dejarla aquí abajo en la caja de comentarios. Y nada más por hoy, suscribiros y darle al like que ayuda mucho a subir contenido a este canal y nos vemos en el próximo vídeo con mucho más cine.